Divoxradio.com. Conversaciones que simplifican lo complejo. Ya estamos aquí de vuelta en Pasaporte Digital, porque hoy vamos a hablar de la relevancia y claves de la estrategia digital, y para eso tengo un tremendo invitado. Me acompaña Juan Pedro García, él es socio de Edgy. Bienvenido. Hola Ruth, ¿cómo estás? Gusto de estar acá y gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Mira, estamos muy contentos porque venimos hace muchos capítulos. Nosotros, el tema de la estrategia digital, del marketing, venimos hace mucho rato tratando de entregar tips, ¿cierto? Y estas son pequeñas cápsulas que quedan en formato podcast para poder ayudar a emprendedores o a gente que lo necesite. Entonces, sin más, a mí me gusta siempre en la primera parte, como sello de nuestro pasaporte, es que nuestros invitados nos cuenten un poco de su historia, que nos cuenten cómo se formaron, cómo llegaron y principalmente en tu caso que nos cuentes brevemente cómo es tu historia, ¿cierto?, con las estrategias digitales y cómo nace Edgy. Que todo esto también queremos saber hasta el significado de por qué eligieron Edgy. Exacto, ya, gracias, sí, súper interesante. Hay una historia larga, pero la voy a tratar de hacer cortita para adecuarnos a los tiempos, que precisamente los tiempos digitales son breves. Mira, yo estudié ingeniería civil industrial en mi profesión original. La verdad es que era una persona buena para las matemáticas, no sé, me gustaba como toda la parte más cuantitativa en el colegio, etcétera, pero la verdad es que nunca tuve muy clara mi vocación. Entré a eso porque había familiares míos también ingenieros, y como lo típico, yo creo que nos pasa a todos a veces. Y porque siempre me dijeron que la ingeniería era una profesión muy versátil, que uno después se puede dedicar prácticamente a cualquier cosa. Y lo que la verdad resultó ser súper cierto, digamos, tanto en mi caso como mucha gente, compañeros de curso que se dedican a cualquier parte de la ingeniería o de esta disciplina. Luego de eso, ¿cómo llegué al marketing? Tuve la fortuna de entrar a trabajar al Mercurio hace ya hartos años, el año 92, o sea, 30 años ya cumplo ahora de profesión, y la verdad es que el Mercurio en esos años era una empresa muy, muy grande, ¿cierto? No había lo que hay hoy de toda esta como crisis digital de los medios, digamos, en que la digitalización ha afectado hoy día, como lo vemos, a los diarios, la televisión, probablemente la radio, precisamente es la que mejor ha podido sortear como este tsunami digital de competencia. Y en esos años Mercurio era una empresa muy, muy, muy potente, muy grande, tenía en ese momento 3.000 empleados y era muy, muy innovadora. Y yo tenía un jefe, un gerente de operaciones que era realmente muy innovador. Y él me invitó a un proyecto, yo recién egresado, donde hicimos la transformación digital del Mercurio hacia paginación electrónica. Para todos aquellos que saben de impresión, imprenta, diarios, ¿cierto? Los diarios antiguamente y todo lo que era revista se cortaba, digamos, con regla y cuchillo, y el literal, con regla y cuchillo se hacían las maquetas para después hacer un proceso fotográfico. Y el Mercurio fue el primer diario en Latinoamérica que tuvo paginación electrónica, en una era en que no existían los mouse siquiera, y todo se hacía, imagínense un software gráfico, pero hecho con teclado, sin mouse, ¿ya? En que había toda esta dificultad gráfica que hay hoy, etc. Era muy, muy interesante. La verdad es que eso fue muy curioso y como este famoso discurso de Steve Jobs, cuando uno junta los puntos de atrás para adelante, digamos, con la historia mirando para atrás, la verdad es que ese fue mi primer acercamiento a una transformación digital que no era del negocio, como vamos a hablar hoy, pero era así de una parte súper importante, que era de la producción del diario, lo que se llamaba en ese minuto la preprensa, antes de la impresión. Bueno, luego de eso estuve un par de años en operaciones, tuve varios años, 3 años trabajando como productor periodístico, que era un cargo muy, muy distinto, donde me desempeñé como apoyo de los editores y los periodistas para todo lo que es la producción editorial. Y eso me acercó a las comunicaciones. Yo venía de la ingeniería, ¿cierto? Había trabajado con una cosa más bien sistémica, lo que te contaba recién.
Y esos 3 años me marcaron profundamente, me motivé, hice un diplomado en comunicación corporativa en la Universidad Católica, en la Facultad de Comunicaciones, y ahí como que entendí y adquirí como todo un conocimiento editorial y sobre todo de contenidos, ¿cierto? Y de la importancia de los contenidos y de los contenidos de calidad, por decirlo de una manera. Luego de eso me ofrecieron otra oportunidad de irme al área marketing y ahí ya estuve alrededor de 5 años en el área marketing, hice carrera ahí, llegué a gerente de marketing y me tocó involucrarme como en dos grandes mundos, el mundo de todo lo que son las métricas y lo que son los análisis, que en esos años se llamaba, ¿cierto? No hablábamos del concepto métrica, se hablaba de los estudios, ¿cierto? Y de los datos. Y también todo el ámbito más persuasivo y la comunicación publicitaria. Fui cliente de agencia de publicidad, ¿cierto? De discriminar y evaluar campañas, encargar campañas, etc. Entonces era un rol súper interesante, muy entretenido y que hoy día, digamos, me dio como una base para lo que hago hoy. Esto fue hace ya 20 años. Luego de eso, la verdad es que tenía yo inquietudes personales bien importantes de cómo ir a conocer el mundo, de vivir fuera. Hoy día quizás es algo ya mucho más habitual, ¿cierto? Yo en ese momento ya había pasado 5 o 6 años de carrera y fue una decisión bien difícil, pero bueno, renuncié a todo y estudié bastante y logré embarcarme en un máster en marketing en Chicago, en Northwestern University, que es muy conocida por su escuela Kellogg. Y yo hice un programa ahí que era dual entre la escuela Kellogg, que sería equivalente a nosotros como la escuela de negocios o la facultad de ingeniería comercial, ¿cierto? Como lo conocemos acá. El otro partner de ese máster era la escuela de comunicaciones, que allá se llama Medill. Entonces era un programa entre Kellogg y Medill, lo que aquí sería un programa multidisciplinario entre la facultad de negocios y la facultad de comunicación. Obtuve ahí el título de magíster en comunicaciones integradas de marketing, que es un concepto que hoy, 20 años después, recién como que se aplica bastante o se intenta aplicar, que es mirar todo un ecosistema de comunicaciones desde una perspectiva integral. Entonces, todo mi pasado en el Mercurio de lo que es entendimiento de líneas editoriales y de los contenidos de calidad, se juntaba con todo este otro mundo de métricas, de marketing, de campañas, de publicidad, etc. Entonces fue como redondear esos conocimientos. Gracias a eso logré después un trabajo en Puerto Rico. Así que después de 2 años en Chicago me fui a vivir a Puerto Rico. Estuve ahí de gerente de marketing en una empresa otros 2 años. Y después, digamos, y parte de mi personalidad es ser una persona bien inquieta y que siempre quiere aprender más y buscar cosas nuevas, me trasladé a vivir a Madrid y me metí a estudiar un doctorado en comunicación y sociología de las comunicaciones, más bien. Y ahí estuve otros 2 años en Madrid, ese doctorado hice la primera parte, que fueron todos los ramos, y después había que hacer una tesis doctoral y quedarse 5 años, y ahí la verdad es que como que yo sentí que a ese nivel de profundidad académica como que ya no era tanto mi interés, pero en esos 2 años aprendí mucho de sociología y fueron muy importantes para mí porque me ayudaron a tener una nueva mirada, una mirada adicional que yo no tenía sobre como el fenómeno de cómo afectan los fenómenos comunicacionales en las personas, en la audiencia, ¿ya? Y para mí, yo creo que como resumiéndolo bien, cuando uno tiene miradas que son de una disciplina, por ejemplo, cuando hablamos de nosotros como seres humanos, si uno lo mira desde el marketing, generalmente se habla de los clientes, ¿cierto? Si lo mira de una perspectiva digital, uno habla del usuario. Si lo mira desde un punto de marketing político, de política, uno habla del votante, ¿cierto? Y si uno habla, ¿cierto?, desde una perspectiva más de gobierno, de municipal, uno puede hablar de los ciudadanos. Pero cada vez que hablamos así, hablamos como de una parte de todos nosotros, ¿cierto? Nuestra parte ciudadana, nuestra parte votante, nuestra parte cliente. Pero yo sentía que eso necesita una visión integral porque nuestra parte votante o nuestra parte ciudadana podría afectar nuestra parte cliente, entre comillas, o sea, son inseparables, ¿cierto? Y nuestra relación con las marcas, y por ahí era donde venía mi inquietud, cómo desde las marcas
uno le habla a la persona o uno se relaciona con la persona desde una perspectiva integral. Los años, ¿cierto?, nos han demostrado cómo hoy día ciertos movimientos sociales como el animalismo, la perspectiva de género, la responsabilidad social empresarial, la sostenibilidad, etcétera, afectan tu conducta de cliente, ¿cierto? O sea, hay personas que porque una marca o una empresa no es sostenible, lo castigan con su no compra. ¿Te fijas? Entonces, para mí, esa inquietud nació de una manera espontánea, sin la visión que hoy día uno podría tener y decir, mira, en realidad esto es bien lógico. En esos años, yo estudié el doctorado, lo estudié el 2006, 2007, son 15 años ya. Entonces, mirando los puntos para atrás, las cosas se conectan y en realidad me ha ayudado a tener una visión lo más integral posible de los fenómenos comunicacionales y de marketing con los que me toca trabajar en el día a día. Luego de esos 2 años en Madrid me volví a Chile, me reintegré a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica como profesor part-time, que había sido antes de irme, de los 6 años afuera, y por 10 años hice clases en el Magíster de Ingeniería Industrial y alrededor de 4 o 5 años en el Magíster de Innovación. Me tocó ahí ser parte del comité de innovación que echó a andar un poco este proyecto. Me invitaron como un miembro de la escuela, pero que podía dar una visión externa, ¿cierto? Como alguien que estaba en el mercado y versus todos mis otros colegas que tenían una visión más bien 100% académica. Entonces yo era como el encargado, un poquito el embajador de los que estábamos afuera. Y en paralelo también me invitaron a hacer clase a la Facultad de Comunicaciones y bueno, y eso ha sido como el sello de hoy día laboral mío, como ser un puente y ser un traductor entre el mundo de los ingenieros y el mundo como más bien de los periodistas o del marketing. Y trabajo muy como en esa bisagra. Qué importante, porque yo te iba a hacer el alcance de, tú tienes una trayectoria súper importante que te ha permitido tener esta visión 360 por la cual te estás desarrollando ahora como un real embajador consecuente de esto integral, que todos los que nos gusta trabajar en sinergia, en colaboración, se nos hace lógico, obvio y la base, pero es muy transgresor, porque estamos acostumbrados al blanco-negro, o hago esto, hago lo otro, y que los que hacen cosas entre medio, es como decimos aquí en Chile, medio chasquilla, como que no debe ser bueno, porque no es blanco y no es negro. Entonces, yo creo que ahí viene el punto de inflexión y lo que que vamos a atacar de inmediato, que es la estrategia digital, porque yo me imagino con todo lo que has pasado tú, ya sabemos la importancia, ¿cierto? Porque es el éxito, es la clave, es la metodología, es el camino que nos va a llevar a tener un resultado concreto. Pero aquí yo también quiero mezclarlo con todo lo que nos has contado, que es muy entretenido y da como para varios programas más. Pero yo creo que a esta altura tú ya tienes tu propio concepto o quizás tu propia receta de estrategia. Aquí hemos escuchado a muchos expertos hablar de sus tipos de estrategia. Y a mí me encantaría que a través de toda esta tremenda experiencia que tienes desde los números, ¿cierto? Desde las habilidades blandas, las habilidades que son más científicas, tú has podido tener tu propia experiencia y nos encantaría poder escuchar para ti las claves de la estrategia. O sea, ¿en qué consiste? O sea, ¿cuáles son los pilares de una estrategia digital según toda esta tremenda experiencia que tienes tú? Sí, mira, la verdad es que yo me he dedicado a esto los últimos 13 años, ya que estamos en Edgy, que dentro de lo que tú me preguntabas al principio, ¿por qué Edgy? Una de las acepciones o de los sueños que nosotros nos pusimos cuando creamos la empresa era de estar siempre a la vanguardia, de tratar de estar siempre evolucionando. Y Edge, ¿cierto? Tiene como la acepción más conocida de filo, ¿cierto? Pero también en el diccionario se encuentra la otra acepción, que es como relacionado con estar en la tendencia, ¿ya? Entonces, para nosotros fue como bien natural después de hacer un taller interno como de sueños, que hoy día es un producto que nosotros tenemos, un taller de sueños y de esencia futura. Nos encontramos con buscar una marca, pero que hiciera sentido al sueño de los fundadores, ¿ya? Y me conecta con lo que tú comentas ahora, o sea, cuáles son parte de estos pasos claves para poder tener una buena estrategia digital. Lo primero es como tener una visión desde 2 puntos que pueden parecer un poco contradictorios, que es
ser primero muy fiel a tu historia y a tu trayectoria y a lo que tú quieres formar como empresa, de dónde vienes, por un lado, ¿cierto? Y que hay un autor que se llama Jim Collins que habla de todo lo que es tu esencia y tu historia, ¿ya? Como marca y eventualmente cuando estás creando un emprendimiento, de lo que tú quieres traer como herencia. Y por el otro lado, ¿cierto? Eso se puede resumir muy bien en una pregunta que es bien clave y que uno se tiene que responder, que es ¿para qué existe mi organización? ¿Cierto? Entonces, la respuesta tiene que siempre partir por existimos para lograr tal cosa. Entonces, preguntarse eso, con todos los emprendedores que a mí me tocan mentorear, que hago harta mentoría, trabajamos eso. Y después, en segundo lugar, ¿cuáles son mis sueños grandes y audaces? Estos dos conceptos salen de Jim Collins. Entonces, de alguna manera es cómo voy y miro al futuro y cómo sueño, pero sin perder mi esencia histórica y sin traicionar mi esencia histórica. Esos son los dos puntos claves para partir haciendo una propuesta de valor que de verdad me represente por un lado y que tenga un foco de futuro. Porque si nuestra empresa no tiene un sentido de existencia más allá de ganar plata para los socios, la verdad es que es muy difícil permanecer y perdurar. Eso está como muy demostrado. Y eso es lo que hoy día se habla como del sentido de las organizaciones, y, sobre el cual se monta un relato. Entonces, cuando hoy día es cierto que está muy de moda hablar del relato, si la organización no tiene sentido, el relato va a ser vacío. El relato no va a reflejar nada más que una intención, pero que muchas veces no se conlleva con el día a día, ¿cierto? Hemos visto muchas empresas que en su declaración de principios hablan de la ética o de valores, ¿cierto?, de responsabilidad, pero que finalmente después se involucran en colusiones, ¿cierto?, o se involucran en faltas a la ética, ¿ya? Entonces, eso significa que esos ejecutivos finalmente no viven lo que está escrito en un papel. Entonces, por eso es muy importante, nosotros decimos que hay que hacerlo emerger y buscarlo en los fundadores y en la organización, en su cultura, más que declararlo porque sí, ¿ya? Entonces, con estos dos pilares, que es para qué existimos y cuáles son nuestros sueños grandes y audaces, finalmente uno después tiene que desarrollar una propuesta de valor para los públicos objetivos que uno tenga. Y ahí también viene la otra gran dificultad de la estrategia, que es discriminar y de entender bien a tus públicos objetivos, que usualmente no es solo uno, ¿cierto? Ahí hay ciertos conceptos como segmentación, donde uno puede relacionarse con una o más audiencias. Entonces, nuestra propuesta de valor tiene que estar adaptada a cada audiencia y posteriormente a eso uno le pone como la capa de comunicación, ¿cierto? Empiezas a comunicarte y a llevar esta propuesta de valor tanto en lo operacional como en lo comunicativo, adaptada a cada uno de ellos. Entonces, se va formando cada vez un entramado, es como un edificio donde vas necesitando que todos estos conceptos estén súper coordinados, estén al servicio de un foco común, de manera de servir bien a esta audiencia. Eso te diría que es como la base conceptual que yo veo. Me parece súper práctico el ejemplo, y también vamos a invitar a toda nuestra audiencia a hacerse esas preguntas, porque al final, ya sea un emprendimiento, ya sea la empresa en la que estoy trabajando o en mi propia vida, tengo que tener claro cuál es el propósito, ¿cierto? Y qué quiero lograr con eso, porque si tenemos solamente acciones sin un propósito, estamos ahí perdiendo el tiempo. Así que qué buena reflexión, porque justo nos está pillando el tiempo para hacer nuestra pausa comercial. Y a la vuelta vamos a seguir hablando de la relevancia y las claves de la estrategia digital aquí con Juan Pedro García. Ya volvemos. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro. Ya comienza un nuevo programa en Divoxradio.com. Divoxradio.com. Codiseñando el futuro.